Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenas noches, bienvenidas a todas, a todos. Es con enorme alegría, con muchísimo placer que nos reencontramos hoy para participar del segundo capítulo de este fabuloso libro del gran maestro Jan Sumedo, que se llama No tomes tu vida personalmente. Y si estamos todos y todas de acuerdo, vamos a hacer una meditación de unos 15-20 minutos para entrar en calma y paz. Y luego vamos a comenzar con la presentación de este capítulo número 2. Así que si están todas de acuerdo, vamos a comenzar con la meditación. Sugiero que cada uno en su lugar trate de ubicarse cómodamente, trate de ver dónde está sentado, vea que su espalda está recta y cómoda, sus piernas flojas, sus brazos flojos también, si quieren pueden moverse un poquito, de aquí para allá, la cadera, los hombros, los brazos y tratar de aflojar y relajar. Y entonces con esto vamos a comenzar. Van a escuchar el gong, 3 toques y luego enseguida comenzamos. Como usualmente lo hacemos, vamos a comenzar tomando 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz y luego exhalando por la boca. Inhalamos por la nariz hasta llenar los pulmones y luego vamos a exhalar por la boca lentamente. Comenzamos. Inhalamos por la nariz, tratando de sentir todo el aire que va entrando en los pulmones, tratando de llenar los pulmones, abriendo la caja torácica. Ahora exhalamos lentamente por la boca, soltando todo el aire que va apareciendo. Vamos a inhalar ahora por la boca, por la nariz de nuevo, por favor. Lentamente sintiendo cómo el aire ingresa en todo el cuerpo. Toda esa masa de aire que invade todos los pulmones y todo el cuerpo. Y vamos a exhalar y soltar flojito todo el aire. Suelto y afloja, suelto y afloja. Bien flojito. Hasta vaciar los pulmones. Última vez, inhalo. Lento y consciente. Lleno los pulmones. Exhalamos por la boca lentamente. Sintiendo también el aire que sale. Caliente, pesado. Y volvemos a la respiración normal, natural por la nariz. Volvemos a la respiración normal y natural por la nariz. Y ahora vamos a invitar a la mente a prestar atención al punto que está arriba del labio superior, en la entrada de la nariz, donde están las narinas, tratando de sentir y percibir la respiración. Vamos a invitar a la mente a enfocarnos en un solo objeto, en un solo punto. Y ese punto es en la entrada de la nariz. Y ahí vamos a sentir, percibir, sentir el roce del aire entrando y el roce del aire saliendo. Lo único
único que vamos a hacer es percibir, contemplar, observar. No tenemos nada que lograr, nada que conseguir. Meramente percibir. La mente puede ser que intente irse a distraerse con otra cosa. Ustedes amablemente la invitan, ahora no, ahora me voy a quedar a descansar en la respiración, poniendo atención únicamente en ese punto. Entre los dos orificios nasales, arriba del labio superior, donde roza el aire con la piel. En ese lugar vamos a invitar a la mente a descansar ahí. Siendo plenamente conscientes de ese punto. No nos vamos con la respiración, nos quedamos solo en ese punto. Concentrados en un punto, samadhi. Concentrados en un punto. De nuevo la mente después que se distraiga, venimos del cotidiano y van a aparecer pensamientos, sensaciones, sentimientos. Lo dejamos ir y volvemos al punto de la respiración. Invitamos amablemente a la mente a quedarse en la respiración. Cada uno de nosotros es consciente de lo que está sucediendo en su interior. Estamos tratando de enfocar nuestra mente, tu mente, en la respiración. En un punto. Estamos tratando de ser conscientes desde adentro de la respiración. Estamos en el presente y sentimos a un nivel más profundo sin tanto pensar, sintiendo. Y el sentir y hacer que la mente se calle o se calme nos da paz y alegría. Y hay muchas alegrías que sentimos. Alegrías profundas que vienen desde lo más dentro de nosotros. Sin dejar de prestar atención a la respiración. Cada inspiración y cada expiración.
La observamos, contemplamos tal como es, sin agregarle nada, sin agregarle comentarios mentales. Tan solo percibiendo esa sensación, volviendo a su lugar, a tu lugar, volviendo a la respiración. Respiración normal, sin hacer nada en especial. Si nota que alguna parte de tu cuerpo sigue aún tensionada, aflójala, distiéndela un poco, relájala. Nada de tensiones. Que se sienta descansando, que se sienta seguro. Desde el vientre sentimos la seguridad, la tranquilidad, la paz de este momento. Y puedes llevar ahora tu atención a ese punto de la respiración. Y vas a percibir esa serenidad de la respiración. Y tal vez puedas sentir como una sensación de expansión en cada inhalación y cada exhalación. Una sensación de expansión. Como un masaje agradable. El aire entrando y tocando las fosas nasales. El aire que entra limpio y fresco. Agradable. Y al exhalar el aire caliente y pesado, volviendo a su lugar, descansando, aliviando. Sintiendo todo ese proceso respiratorio, el masaje de la respiración. Ese proceso que comienza y termina, comienza y termina. Todo comienza y termina. Es un masaje vital y sereno. Vamos a tratar ahora de relajarnos aún más profundamente. Con cada exhalación soltando desde lo físico, soltando desde lo mental, soltando desde tu ser, relajando, aflojando. Relaja tu mente. Si estás pensando mucho, no tienes espacio para atender a la tranquilidad y la serenidad. Siente la serenidad, siente la paz, siente la calma. Con cada exhalación soltamos los pensamientos, los dejamos ir. Nos ponemos a sentir. Y podemos tal vez percibir ese espacio mental vacío, tranquilo. Con la mente en calma hay algo de satisfacción, una sensación de agradable, algo muy placentero en toda esta experiencia, donde solo estamos inhalando y exhalando,
Inhalando y exhalando, aquí y ahora. Abiertos a recibir lo agradable tal como se presenta. Recibir lo que sea, lo que se presente ahora. Receptivos, receptivos, abiertos, abiertas. Recibir lo que se presente. Y ir un poquito más profundo de lo superficial, dejarnos ir un poquito más profundo de lo cotidiano, permitirnos, dejarnos ir más profundo de lo superficial, sentir desde muy adentro de tu ser. Una receptividad de paz, de quietud, que es una forma de escucharnos desde adentro a nosotros mismos, ¿no? Escuchar, abrirnos a lo que se presente. Y ver si percibimos esa pequeña alegría, tal vez profunda, o esa paz profunda. Y tal vez a veces podemos percibir que la mente está atrapada por preocupaciones, distracciones, agitación. Y también podemos ver que la mente puede estar escuchando desde adentro algo que surge bien desde adentro. Bien adentro, más adentro. ¿Cómo te sientes en esos lugares más profundos de tu ser? ¿Y qué sucede si lo recibes? Le das lugar, le das su lugar, permite que surja, recibiendo profundamente lo que surge en el silencio mental. Y usualmente es una forma de alegría o de paz, no mundana, no común, desde muy adentro de nosotros. Y esta paz, esta alegría, que a veces tenemos un atisbo, es lo que vamos a continuar después en nuestra vida cotidiana. Nuestra práctica es adentro y afuera. El cultivo de la práctica externa e interna continúa. Y vamos a tratar de expresar esto interior en todas nuestras acciones exteriores. Pero aprovecha estos momentos de conexión, de sensación,
de lo que está muy adentro de ti. Y recuerda que la puerta está en esta práctica tan sencilla de enfocar la mente en un punto, en un objeto. De tener la mente parlanchina y permitir que aflore nuestro interior. Ese contacto con lo inmortal. Ese contacto con lo eterno. Enseguida vamos a tocar el gong y luego lentamente vamos a abrir los ojos. Muy bien. Muchas gracias a todas, a todos. Y espero que esta breve meditación les sea de inspiración para lo que vamos a tratar ahora. Bien, hoy toca el capítulo número 2 que se llama Comenzar a sentir lo no nacido. Y vamos a tratar de que, como decía en la sesión anterior, estamos un poco fuera de entrenamiento. Para comenzar, vamos a hacer un rápido raconto de las enseñanzas budistas para las personas que no están familiarizadas, para ponerlos un poquito en contexto. El Buda, el Buda enseñó hace 2600 años. Sus enseñanzas están en suttas, en 3 libros, 3 canastas, se llama el Tipitaka, pero la base de sus enseñanzas está en lo que se llaman las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades dicen: la primera, dukkha, existe el sufrimiento. Todos sabemos por distintas circunstancias en la vida que existe la insatisfacción o el sufrimiento. 2, dice: todo sufrimiento es el resultado del anhelo o el deseo. El desear algo a nosotros, deseo que estaña, nos genera algún tipo de sufrimiento, ya sea porque no lo obtenemos, y si lo obtenemos porque tenemos miedo a perderlo. 3, dijo el Buda: la cesación del deseo es la cesación del sufrimiento,
Niroda, niroda es cesación. Si yo no tengo deseo, no tengo sufrimiento. Y por último dijo que existe un sendero, un camino, una práctica, que si yo sigo ese noble óctuple sendero, voy a erradicar definitivamente para siempre el sufrimiento, que es Magga. ¿Bien? Esa es una introducción. El noble óctuple sendero. Entonces, esa cuarta última verdad dijo que existía un sendero. ¿Cuál es ese sendero? Este que está acá. El noble óctuple sendero es un conjunto de prácticas que conducen al despertar o a la iluminación, a salir de lo que nosotros denominamos este samsara o este reino o este mundo. Nosotros venimos en encarnación tras encarnación. Si yo logro iluminarme, no voy a volver a este mundo de sufrimiento. Se compone de 8 pasos, que son estos que están acá, que ustedes los ven. Una recta comprensión o visión correcta, un pensamiento correcto, hablar correctamente, tener acciones correctas, tener un modo de vida correcto, un esfuerzo correcto, una atención plena correcta y concentración correcta. Los factores se dividen en 3 clases. Una es discernimiento o entendimiento, otra es virtud y la otra es concentración. Cada factor es experimentado directamente y requiere formación en el alma. Esto es un rapidísimo raconto de qué es lo que vamos a estar hablando a continuación. Entonces, ¿qué es lo que nos propone este buen señor Achan Sumedho en este libro? Es lo siguiente, y vamos a ir leyendo y haciendo algún comentario, bien, al pasar. Son unas 23 diapositivas, pero un texto que realmente es fascinante. Cada vez que lo leo me motiva más y es lo que yo describiría como entrar en otra dimensión. Recién en esta práctica que hicimos, la propuesta fue eso, entrar en otra dimensión. Nosotros usualmente vivimos en una dimensión. Y lo que propone Achan Sumedho en este libro, en este capítulo en particular, es entrar en otra dimensión. Y vamos a leerlo. Directamente dice: cuando contemplan las 4 nobles verdades y las usan como su paradigma para la práctica, se hace claro que las terceras y cuartas verdades son definitivamente la materialización de lo no nacido o lo no condicionado, o sea, el nirvana. En estos días, mucho de la meditación que se enseña dentro del budismo Theravada es la meditación vipassana o introspección, y en esto se les da un énfasis tremendo a las 3 características de la existencia, que son las que están acá: transitoriedad, insatisfacción y no yo, o sea, anicca, dukkha, anatta. Estas 3 características son comunes en todos los fenómenos y son para la reflexión. No se trata de adoptar estas 3 palabras y proyectarlas en la experiencia. Algunas personas tratan de hacer eso, se aferran a estos conceptos particulares e interpretan sus experiencias a través de la creencia en ellos, en lugar de tomar los conceptos y reflexionar en la experiencia. Solo quiero enfatizar que el camino es a través de la atención plena, la atención intuitiva y abierta, en vez de tomar conceptos, ideas, doctrinas o posiciones. Ese es el primer párrafo y repito la última frase. Solo quiero enfatizar que el camino es a través de la atención plena, la atención intuitiva y abierta, en vez de tomar conceptos, ideas, doctrinas o posiciones. Seguimos un poquito. Hoy no me está funcionando el pasaje de diapositivas, pero bueno, vamos a seguir. Veo mucha gente
que practica la meditación de introspección quedando atascada, notando continuamente la transitoriedad o inconstancia de los fenómenos. No obstante, la realidad del cese tiende a experimentarse de una manera práctica. Repito lo que dice esta frase. No obstante, la realidad del cese o terminación o culminación o fin tiende a no experimentarse de una manera práctica. Por eso parecería que muchos de los centros de meditación introspectiva en Occidente recurren a otras maneras de ayudar a la gente a alcanzar la experiencia del cese y de lo no nacido, y hay gran interés en el Dzogchen tibetano, Advaita Vedanta y las enseñanzas de Punjabi. La meta total de estas enseñanzas es hacer real lo no nacido, lo inmortal, y podríamos decir la realidad última. Creo que por ahí, hasta ahí vamos bien. Voy a tener que, perdón, voy a tener que hacer un cambio técnico porque no me están pasando. Ahí, ahora sí. Pasó, perdón. Esta diapositiva, este slide que está acá, es el más importante de todos. Y lo que intenté acá mostrar es lo que vamos a estar trabajando. Uno es lo real, lo conceptual y lo inmortal. Lo real es la manzana que ven en la primera figura, lo conceptual es la segunda figura y es como nosotros veríamos esa manzana en la mente. Y lo inmortal es el tercer dibujito, en el cual es totalmente distinto a todo lo que conocemos, ¿no? No tiene forma, no tiene figura, no tiene colores, es otra dimensión. Ahora bien, dice Ajahn Sumedho, podría parecer abstracto usar palabras para referirse a algo que no existe. Entonces, para nosotros lo no nacido o lo eterno puede ser solo otra abstracción de la mente y nos preguntamos, ¿qué es y dónde está? Y si es verdadero en realidad, y si hay realmente algo como lo inmortal. Y cuanto más tratamos de analizar o pensar sobre eso de esta manera, más nos limitamos a la mente conceptual y las condiciones de la mente que creamos. En nuestra ordenación como monjes en la tradición Theravada tenemos que decir que estamos tomando el monacato para hacer real el nirvana. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa experimentar la ausencia del deseo, la cesación, el vacío o el no-yo, que en Pali se dice viraga, nirodha, suñata y anatta? Estas son todas abstracciones. Son palabras que apuntan hacia algo que no pueden definir. La experiencia entonces tiene que venir por medio de la intuición. Esto es lo que enfatizo y estimulo ahora en la manera que enseño. La experiencia tiene que venir por medio de la intuición. Veo que a menudo la gente no tiene suficiente confianza o fe en su propia experiencia del vacío y el no-yo. Es muy fácil caer de nuevo en la modalidad de perplejidad o cuestionamiento. ¿Qué es? Y así tratar de objetivarlos de alguna manera, queriendo localizar o sujetar o transformarlos en algún tipo de objeto mental que pueda ser verificable y probado, y tal vez científicamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, gracias. Cuando usamos palabras tales como existiendo o no existiendo, transmiten darse cuenta de que algo está por surgir, existiendo para luego desaparecer y no existir más. Algunos años atrás, cuando apareció la moda de Dios ha muerto, yo me había convertido recientemente en monje.
Perdón que me equivoqué, perdón. Ahora sí. Perdón. Cuando usamos las palabras tales como existiendo o no existiendo, transmiten darse cuenta de que algo está por surgir, existiendo para luego desaparecer y no existir más. Algunos años atrás, cuando apareció la moda de Dios ha muerto, yo me había convertido recientemente en monje, en un bhikkhu en Tailandia. Recuerdo una revista tailandesa que colocó un titular sorprendente: Dios ha muerto. Es más bien algo fuerte para anunciar y, por cierto, creó en ese momento todo tipo de reacciones emocionales. Alguna gente no se interesó, pero otros sintieron que era un ataque real a la creencia básica de la cual dependía. Si Dios es algo creado, algo que surge y cesa, entonces, por supuesto, eso significa que Dios muere. La palabra Dios, una de las palabras que se dan por hechas, puede no obstante colocarse en la categoría de lo no nacido, lo no creado, lo eterno. Incluso en la teología cristiana, el misticismo cristiano, la experiencia de Dios es a través del no apego, mediante el dejar ir en vez de encontrar a alguien llamado Dios que va y viene en nuestra propia vida. En el cristianismo, generalmente le han otorgado a Dios cualidades antropomórficas, cualidades de hombre, de modo que esto lo hace personal, como una figura paterna, un patriarca, Dios el Padre. Y en un nivel, esto crea el sentido de una relación personal. Todos podemos relacionarnos con la idea de un padre, porque es un condicionamiento cultural que hemos tenido. De modo que asumimos que Dios es una clase de Padre celestial, una figura poderosa. Pero la realidad de este momento lo guarda como un tipo de abstracción de la mente. ¿Dónde está? ¿Dónde está Él? Pregunta el movimiento femenino. ¿Por qué Dios tendría que ser un Él? ¿Por qué Dios no podría ser ella? Y es un punto válido. Pero, ¿por qué tenemos que definir en absoluto a Dios con un género? En el budismo no existe este problema porque Dios, por así decirlo, no fue nunca antropomórfico. No se le otorga ninguna clase de cualidad humana o ninguna cualidad de cualquier otra cosa, excepto del despertar a la realidad de este momento. Cuando enfatizamos las características de los fenómenos condicionados, entonces, ¿qué pasa? La mente va de una cosa a la otra, tal como un pensamiento. Cuando nos perdemos en el pensamiento, un pensamiento conecta con otro y los pensamientos proliferan. Y si uso un pensamiento con algún tipo de lógica, veo en este momento y en este cuarto, por ejemplo, que este es Roberto, que ella es Catalina y ella es Rosana. Voy desde uno al otro. Pero el espacio que hay entre Catalina y Roxana también es algo que está presente. Pero eso puede pasar completamente inadvertido, porque el interés está en las condiciones que tienen cualidades, las cosas que tienen cualidades y que pueden causar algún tipo de reacción emocional en la conciencia. Un comentario. Usualmente lo que nuestra mente está condicionada a hacer es pasar de cosas a cosas. En esta habitación donde están ustedes, les invito a mirar enfrente y ver qué es lo que ven. Ahora, traten de ver en su habitación, en este momento, qué es lo que ven enfrente a ustedes. Y lo que más van a ver, y quizá no lo nombre, es espacio. Sin embargo, nos vamos a quedar con que vemos silla, armario o lo que sea. Continúo con el libro. Los seres no se han despertado a lo no nacido, a lo eterno, sino que simplemente miran a la vida por medio de las experiencias condicionadas que tienen. Perciben la vida de manera dualista.
siempre en términos de correcto o equivocado, bien y mal, varón y mujer, negro y blanco, etc. Estas cualidades se convierten en factores decisivos en sus vidas. Podría haber la lógica de hagan el bien y absténgase de hacer el mal, pero en términos de la comprensión de la manera en que las cosas son, están atrapados en el reino de la muerte, en las cosas que existen, que surgen y cesan, vienen y van. Sus vidas están a menudo cargadas con el sufrimiento porque no pueden conservar nada como una posesión permanente. Cuando ponen su fe en otra persona, por ejemplo, y quieren que esa persona esté allí todo el tiempo, hay siempre una sensación de pérdida cuando él o ella se van, incluso cuando es solo por un momento y vuelven nuevamente. Inevitablemente también está el momento de la muerte y un sentido de pérdida cuando aquello de lo que dependía se muere. Entonces, ¿qué hace uno si el refugio es otra persona, o una institución, o en una manera de pensar, o en la vida familiar, o un punto de vista político, o en cualquier cosa que está sujeta al cambio, al nacimiento y la muerte? Los seres humanos no iluminados, como todos nosotros, los putuyanas, están para siempre sufriendo porque sus vidas están amenazadas por las cosas que influencian la conciencia. No pueden aferrarse a ninguna cosa, no pueden sostener ninguna cosa. Pueden ser capaces de sostener una ilusión, por supuesto. Es por eso que sus demandas a la vida son algunas veces solo por la estabilidad, solo por algo de lo que no puedan contar. No actúes de manera extraña, no hagas nada excéntrico, no te hagas el gracioso. Guarda la ilusión de que todo está bien y que todo estará bien. Y entonces, en el más allá, cuando morimos, vamos a ir todos al cielo y tendremos un curso de verano en el colegio de Leicester, allá en el cielo, todo el tiempo. Aunque pienso que incluso eso sería aburrido después de unas pocas semanas. El Buda apuntaba al sufrimiento o la insatisfacción como la primera noble verdad. Ay dukkha, decía el Buda. Ay dukkha, lo insatisfactorio. Cuando van a los encuentros entre religiones y se encuentran con gente de religiones teístas, descubren que muchos de ellos consideran que la primera noble verdad es más bien depresiva. ¿Qué es esto de están hablando de sufrimiento? Tienden a verla como una clase de posicionamiento que tomamos en la vida y piensa que nosotros creemos que todo es insatisfactorio. Si tomamos este punto de vista, lo que sería una interpretación equivocada de la primera noble verdad, entonces por supuesto nos sentiremos obligados a interpretar todo de esta manera. Y yo me he encontrado con gente que sentía que contemplar las flores es peligroso porque después de todo se marchitarán y morirán. Se apegan a ellas y al final se secan. Esta es una clase de aproximación perpetua a la vida como aguafiestas, que lleva a la depresión. Y si ustedes guardan esa clase de actitud, solo van a sentir que no hay un propósito o un sentido en sus vidas. Pero reconozcan que lo que el Buda estaba realmente haciendo era tomar esta condición muy ordinaria que todos experimentamos y poniéndola dentro del contexto de una noble verdad, en vez de considerarla como un hecho horrible, una clase de declaración desgraciada acerca de la vida o alguna visión pesimista. Noten la palabra noble, en la noble verdad. Esta es una verdad que hay que hacer real. No se nos dice que tomemos o creamos esta verdad. No es una creencia, no es un dogma, no es una verdad metafísica, no es la realidad última. Es una experiencia humana muy común en la pérdida, identificándose con ello que es insatisfactorio, con el cambio, con los autoengaños que creamos
y las expectativas y suposiciones que hacemos acerca de nuestras vidas. En el budismo hay lo que se llama los mensajeros celestiales, devadutas, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Todos vamos a experimentar eso. En vez de ver estas cosas como espectros depresivos que vienen hacia nosotros y nos asustan, podemos verlos como mensajeros. ¿Qué es lo que significa en relación a nuestra propia experiencia de la vida? ¿Qué devadutas hemos encontrado? Todos los hemos encontrado, ¿no es cierto? Todos hemos experimentado la pérdida. Vemos a nuestros propios padres envejeciendo, enfermándose y muriendo. Tal vez no vemos a nosotros mismos envejeciendo y ahora nos enfermamos con dolor. Esto es común para todos los seres humanos y no hay nada equivocado en ello, no es nada malo. El tema es ver que el reino de lo condicionado es algo para contemplar y comprender en vez de hacer suposiciones acerca de eso o tratar de controlar y torcerlo hacia nuestro deseo y voluntad. Cuanto más tratamos de controlar el reino de lo condicionado, más decepcionante va a ser, hasta que al final sentimos el desespero, el miedo, la depresión y todos los estados mentales negativos que pueden dominar nuestra experiencia consciente. Sea lo que fuese que amamos y estimamos, es inevitablemente susceptible a la muerte. Y cuando algo que amamos muere, sentimos el dolor y la pena. Al darse cuenta de esto, aceptar la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, deseamos aprender de esto en vez de solo sentir miedo u oponernos. Si tratamos de desprendernos del sufrimiento, negarlo, rechazarlo, nunca podremos realmente comprenderlo. Nuestras reacciones serán siempre de algún tipo de resistencia frente a una posibilidad de comprensión. Comprender significa que hay una inclinación hacia el sufrimiento. Comprender significa que hay una inclinación hacia el sufrimiento. Esto no es ninguna forma de masoquismo, sino un sentido positivo de confianza, una disposición a ver nuestro propio sentido de desesperanza, inadecuación, miedo, pérdida o dolor, de una manera que no es solo pensar sobre esto, sino darse cuenta de que es como esto. Ver, sentir, darse cuenta de que es así. Entonces, mientras examinamos estos estados mentales, al comprenderlos, aceptándolos y acogiéndolos, comenzamos a ver que también terminan, cesan. Comenzamos a darnos cuenta de que no podemos sostenerlo. Incluso aunque sintamos que nunca podremos sobreponernos de la pérdida de alguien amado, en realidad podemos. En realidad podemos. Notamos que hay momentos en que pensamos acerca de esa persona y sentimos pena, y hay momentos en que no pensamos en ello. Sin embargo, podrían darse cuenta de que en esos momentos no pensamos sobre ellos, porque suponen que tenemos este estado de dolor como un estado mental continuo. Si son capaces de confiar en la propia conciencia del dolor, entonces vamos a reconocer que cambia. Entonces, al aceptar la pena, no nos apegamos a ella. No estamos más diciendo que es mía o haciendo juicios de valor sobre ella. En su lugar, estamos queriendo sentir y comprender la pena, queriendo estar con ella, aceptando que sea lo que es, y lo que sucede entonces cesa, se termina. Mientras observamos el cese de la pena o dolor, podemos anotar mentalmente que la ausencia de la pena es así, es así. En la tercera noble verdad, entonces hay cesación, terminación,
o la ausencia de una condición que existía, pero no está más presente. Ahora, ¿cómo alcanzamos esto? Siendo que es una realidad. Lo alcanzamos por medio de la conciencia intuitiva. Conciencia intuitiva. Si piensan mucho sobre esto, no pueden estar en realidad con ello. Se pierden en su propia lógica, razonando con asociaciones y un sentido de sí mismo. Pero si están dispuestos a aceptar algo por lo que es, permítanle que sea de la manera que es, mírenlo a través de la sabiduría y de la comprensión, en lugar de una distorsión personal de ello. Mientras sientan el dolor en términos de que tengo pena y la pena es mía, ¿cómo puedo deshacerme de este dolor? ¿Qué puedo hacer con esto? La vida no va a ser nunca como era. Uno va proliferando mentalmente. Uno de estos pensamientos conectará y serán atrapados en perpetuar sentimientos o penas y proyectarlas dentro de toda la experiencia de vida. Verán las cosas a su alrededor como detrás de un velo, a través de esta distorsión a la que se apegan. Verán las cosas a su alrededor como detrás de un velo, a través de esta distorsión mental a la que se apega. En la segunda noble verdad, la introspección es la de dejar ir la causa del sufrimiento, que es el apego a lo condicionado, lo que ha surgido o nacido. Este apego es el resultado de no comprender. Es como un hábito que tenemos y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. No estamos ciertamente pensando de manera intencional. Voy a apegarme a este dolor, no importa nada. A menudo tratamos de quitarnos de encima la pena y el dolor, de empujarla a un costado o haciendo cualquier cosa para distraernos de nosotros mismos. Este deseo verdadero de sacarse de encima, no obstante, es un apego que surge de la ignorancia. Este apego surge de la ignorancia. Significa que no queremos aprender de los mensajeros celestiales. Estamos apenas tratando de denegar o resistir esto. Entonces, dejar ir el sufrimiento no es un rechazo que surge del miedo, de la negación o de la ignorancia, sino que es mediante la comprensión. Dejar ir el sufrimiento es mediante la comprensión. Soltar no es lanzar o empujar el sufrimiento hacia afuera, sino dejándolo ser, dejándolo ser. Dejen que esta sensación, esta emoción sea en el presente, sea como es. Y esto trae una cierta confianza en su habilidad para soportar el sufrimiento, lo indeseable, el dolor, la mala suerte, el fracaso y todas las decepciones de la vida. Ahora, cuando exploramos nuestra experiencia consciente, cuando miramos en ella cercanamente, notamos el espacio. Notamos el espacio como el espacio entre Roxana y Catalina, por ejemplo. Esto no parece como algo muy importante y podrían decir, bueno, ¿qué hay ahí para mirar? Es solo espacio. Pero entonces estamos notando la realidad. Cuando miro entre estas dos personas puedo ver el espacio entre ellas con mis ojos. No es lo que estoy inventando. Y si comienzo a observar el espacio a un nivel visual, el resultado es una sensación de espaciosidad. Pues el espacio no tiene ninguna cualidad en él, excepto la espaciosidad. Dentro del espacio puede haber azul y rojo, hombre y mujer, sillas y mesas, y éstas tienen ciertas cualidades y propiedades en ello. Pero todo lo que se puede decir acerca del espacio mismo en relación con la experiencia es que es espacioso. El espacio es espacioso. Esta es una manera de entrenarse a ustedes mismos, notando la manera en que es
una manera de soltar solo la tendencia habitual de ir de una cosa a la otra, o admirar cualidades particulares, o consternarse por lo desagradable de las condiciones. En consecuencia, en este momento no estamos interesados en analizar, comparar o hacer algo a partir de las condiciones. Les estamos permitiendo que sean lo que son. Les estamos permitiendo que sean lo que son. Nos abrimos al espacio y vemos que nos contiene a todos nosotros. El espacio no está solo aquí o allí, está en todas partes, penetra todo. Entonces, haciendo esto podríamos comenzar a alcanzar un poco más de conciencia, un poco más de introspección hacia lo nacido que está aquí y ahora, pero no nos damos cuenta. El espacio es algo obvio, por supuesto. Podemos contemplarlo visualmente y mediante solo tomar espacio como una palabra que apunta a la realidad que existe aquí, en vez de algo para agarrar, significa que no estamos tomando un interés particular en las condiciones. No tengo que pedirles a todos que se vayan y que saquen el mobiliario o sientan que la habitación se pone en el camino o desear que el edificio sea demolido. No se trata de destruir o aniquilar nada, es más bien que la conciencia comienza a expandirse y ofrece este sentido de infinidad al cual no podríamos todavía ser conscientes de ello. Antes que hubiera comenzado a meditar, me acuerdo que leí una declaración que decía, la eternidad es ahora, y pensaba, ¿pero dónde está el ahora? Todo en mi mente que estaba asociado con el ahora era tiempo limitado, como mi personalidad, por ejemplo. El sentido de mí mismo como una persona es una condición, y el cuerpo también es una condición limitada en el tiempo. Es como este edificio. Puedo llegar a saber cuándo se hizo este edificio, seguir su historia, tratar de comprender todo este lugar en términos de cuándo las cosas fueron erigidas, cuándo los jardines botánicos aparecieron al comienzo, cómo se desarrollaron y así seguidamente. Puedo tener un interés sobre estas cosas, pero eso es tomar un interés de condiciones de tiempo limitado. La flora y la fauna en esos jardines son ciertamente interesantes y fascinantes en sí mismos, pero si permanezco a ese nivel, algo en mí quedará hasta atado a estas condiciones y no veré a través de ellas más allá. Explorando los fenómenos condicionados en cuanto a la transitoriedad, lo insatisfactorio y el no-yo, o sea, anicca, dukkha y anatta, y al hacer esto de la manera correcta en vez de solo creer en ideas sobre ellos y proyectándolos dentro de la experiencia, comienzo a notar la suposición de que hago de las personas son la perspectiva que tengo de ellas en mi mente. En un retiro de meditación en Amaravati, muchos años atrás, le pregunté a todos, ¿dónde está su madre en este mismo momento? Y yo les hago a ustedes esta pregunta. ¿Dónde está tu madre ahora? ¿Dónde está tu madre ahora? Y la gente respondía con comentarios como, oh, está ahora en Norfolk, o donde fuera. Pero yo estaba tratando de que interrogaran la percepción de mi madre. Y al reconocer esto, en realidad la percepción de madre está siempre en la mente. La percepción de madre está siempre en la mente. Tienen una memoria, tienen una percepción, podrían incluso tener una imagen de su madre en sus mentes, pero estas cosas son aquí y ahora. Las han creado, son memorias que vienen y van de acuerdo con condiciones. Pero, ¿esa percepción es verdaderamente su madre o es solo lo que es? Una percepción, una memoria, un pensamiento, una imagen.
Y cuando sueltan esa percepción, ¿dónde está su madre? Para mí, ahora mismo, no tengo respuesta a esto. La percepción de mi madre es que está muerta y el sacerdote dijo que ella está en el paraíso, pero yo no lo sé. No obstante, si conozco que no lo sé y que no necesito saber, no necesito más sostener una imagen sobre mi madre estando en el paraíso con el Señor como una manera de hacerme sentirme bien en este momento presente. No es que no me importe, pero acepto admitir las limitaciones en las que estoy sumido como un ser humano, como esta experiencia consciente de ser una entidad humana. Entonces, en la práctica, ya estamos terminando. Entonces, en la práctica de meditación, comenzamos a despertarnos a la manera en que estamos dentro de las limitaciones de este estado humano. Podemos suponer que tenemos un vínculo en común de humanidad, una base en común de muchas maneras, pero cada uno de nosotros es una única entidad individual. Hábitos de patrones diferentes, diferentes identidades culturales, maneras de pensar diferentes, diferentes condiciones emocionales, están siendo experimentadas ahora por cada uno y está más allá de la habilidad de cada uno de nosotros saber todo lo que está pasando a cada uno en esta pieza, en este momento. Pero puedo saber los estados mentales y las condiciones emocionales que estoy testimoniando, observando en este momento. Y como permito que el estado mental sea consciente, en vez de simplemente reaccionar a ello tratando de controlar o ignorarlo, comienzo a darme cuenta de que no puedo sostener ese estado. Comienzo a ver que cambia rápidamente, y si yo no los alimento con el pensamiento o el juicio, cesa, termina. Entonces, si paro de pensar y solo observo, solo noto, solo confío en mi habilidad de estar completamente atento, despierto y conscientes, entonces es de esta manera. Las cosas son de esta manera. Las cosas son así. Ahora, me referí muchas veces a mi uso del sonido del silencio, una práctica que he explorado durante muchos años. Me di cuenta de que es una manera muy útil para reflexionar en las experiencias. Cuando dejo ir todo y estoy solo en un estado de pura presencia, puro ser, pura conciencia, reconozco este tipo de sonido vibratorio en el trasfondo, o es una vibración. En cuanto a la percepción, parecería un sonido. Es así como hago la experiencia de eso en cuanto a etiquetarlo y explicarlo. Y sin embargo, a diferencia del sonido ordinario, tiene una continuidad, una cualidad de vibración en el que se sostiene a sí mismo y es el telón de fondo de todos los otros sonidos. En este mismo momento, puedo estar presente con este sonido del silencio y al mismo tiempo hablo y los miro a ustedes porque es como un trasfondo abarcador. Tiene un sentido de infinidad sin límites, como el espacio o la conciencia. En otras palabras, no estoy atrapado en la manipulación de mis pensamientos y emociones, reaccionando y jugando con las condiciones que surgen en mi conciencia, sino reconociendo la pura subjetividad. Entonces, en lo que concierne de este momento, es absoluta subjetividad, pero no personal. Si comienzo a afirmar que es mío, estoy creando una persona que lo apropia. Sin embargo, si no hago esto y rechazo el pensar, crear o hacer cualquier otra cosa a partir de ello, entonces es lo que es. Es lo que es.
Prestando atención al sonido del silencio, simultáneamente me doy cuenta de que otros sonidos emergen y cesan dentro de él. Si escucho el sonido de una corriente o una caída de agua, por ejemplo, puedo en realidad reconocer el sonido del silencio detrás de ellos. Y mientras sintonizo con el sonido del silencio y comienzo a descansar en él más, me doy cuenta de que el sonido de la corriente o la caída de agua se realza. En lugar de anular o borrar todos los otros sonidos, el sonido del silencio parecería que los destaca y sostiene. Puedo oírlo en el trasfondo de música o de ruidos, de maquinarias como la motosierra o la máquina de cortar pasto. Ahora, querer afirmar eso como una clase de logro se vuelve a un sentido de yo siendo alguien que tiene algo. Pero no hay necesidad de afirmar. Se trata de confiar en esta habilidad de que todos tenemos de la atención al momento presente. La eternidad es ahora. La eternidad es ahora. La enseñanza del Buda es la enseñanza del despertar. La palabra Buda significa en realidad el despierto. Y en la tradición tailandesa del bosque tiene este mantra que repetimos, Budo, Budo, que es la referencia al Buda. Los monjes mayores de la floresta, por ejemplo a Jan Mun, lo llamaba el que conoce o aquel que conoce, aquel que conoce. Pero no es como una persona que conoce algo, es solo un conocer, solamente la realidad del conocimiento. No es una persona que conoce algo, es solo un conocer, solamente la realidad del conocimiento. El tiempo ahora es interesante respecto de esta palabra conciencia, porque está siendo examinada muy atentamente. No obstante, la tendencia es la de ver la conciencia como un tipo de función mental y la definen como el pensar, siendo el opuesto inconsciencia. La inconsciencia es a menudo usada para significar el no pensar o no estar despierto o no darse cuenta. En este caso, la inconsciencia significa que la conciencia no existe más para nosotros y no está operando de forma particular. No obstante, para mí, en lugar de ver la conciencia de esa forma tan limitada como una suerte de función mental del cerebro, es más que esta, es la experiencia de la conciencia. Esta conciencia es el estado natural del ser y que estas formas particulares son maneras de experimentarla. Tenemos la experiencia de sujeto y objeto. Tenemos la experiencia de sujeto y objeto, observador y objeto. De modo que ahora mismo el sujeto está aquí y ustedes son el objeto. Están en conciencia. Pero no están en mi cerebro. No es algo que puedo afirmar como cualquier tipo de creación propia mía a nivel personal. Es simplemente como eso. Como eso. Puedo ver sus caras, pero no puedo ver mi propia cara. Yo puedo ver sus ojos, pero no puedo ver mis propios ojos. No necesitan ver sus propios ojos, por supuesto, porque ver es la cuestión. Y conociendo las cosas como son, es la cuestión. Conociendo las cosas como son, es la cuestión, en lugar de tratar de encontrar quién es el que conoce. Esa es otra cuestión. ¿Qué es lo que conoce? ¿Quién es el que conoce? ¿Qué hay detrás de todo esto? Queremos averiguar, ¿es Dios o es la verdad última? Queremos un nombre para eso de alguna manera porque el nivel de condicionamiento que tenemos quiere que se definan las cosas, quiere sostener las cosas con formas, con percepciones. Si no tenemos esas formas y percepciones, entonces tendemos a descartar, ignorar, rechazar o incluso sentir miedo de esta experiencia de lo no nacido. A fin de apreciar la primera noble verdad, la verdad del sufrimiento, por supuesto que tenemos que despertarnos a esa verdad.
El punto es que podríamos saber que estamos sufriendo porque no tenemos lo que queremos, de modo que vemos el sufrimiento mediante una interpretación personal. Culpamos a los demás o al mundo, o nos enojamos con Dios por crearnos y hacernos sufrir de esta manera, o simplemente nos culpamos a nosotros mismos. Es por mi culpa que sufro. Sin embargo, cuando despertamos al sufrimiento, no lo interpretamos de estas maneras. Vemos solo meramente que es de la manera en que es. Comenzamos a aceptar y permitir cosas que habíamos resistido previamente, rechazado y alejado de eso. Y una vez que comenzamos a apreciar esto, podemos realmente confiar en la conciencia despierta. Un sentido del presente como una intuición despierta, como algo para desarrollar y cultivar en la vida. Podemos ser conscientes de nuestro propio cuerpo, que en este momento es de esta manera, sentado de esta manera, respirando de esta manera, sintiendo calor o frío de esta manera. Podemos ser conscientes de nuestro estado mental, sea lo que fuese, porque todas las cosas están acogidas dentro de la vasta aceptación abierta, una aceptación despierta de este momento. Sin embargo, la eternidad es ahora. No significa que ninguna de las condiciones es eterna. Cada una surge y desaparece, surge y cesa, y pronto se dan cuenta de ello. Pero si confían en el estado del despertar y lo cultivan, van a ver que eso dura más allá de la condición que están experimentando. Es por esto que les recomiendo e incentivo a confiar en ello. Repito, pero si confían en el estado del despertar y lo cultivan, van a ver que eso dura más allá de la condición que están experimentando. Es por esto que les recomiendo e incentivo a confiar en esto. En cuanto a la meditación se refiere, la gente tiende a verse a sí misma respecto de lograr o no lograr. Una cosa que se oye muy comúnmente es: hace años que estoy practicando y no pienso que haya llegado a algo. No creo que haya logrado algo. En este caso, la confusión básica no ha sido nunca penetrada en realidad. Ese "no he logrado nada todavía" es tan solo un pensamiento creado en el presente. Al darse cuenta que eso es un pensamiento creado, no obstante, uno no cree más tal declaración o cualquier pensamiento sobre uno mismo que sea la realidad. Uno comienza a sentir en vez la infinitud, lo no nacido, lo incondicional, lo inmortal, en los que uno mismo no limita más o no se ata a la condición de la muerte como destino que uno tiene. Uno comienza a darse cuenta de que la liberación es mediante el soltar o dejar ir, mediante permitir que la vida fluya a través de la apertura y la atención. Muchísimas gracias a todas, a todas. Y damos lugar a comentarios, preguntas, quejas, lo que sea. Es lo que es. Es un texto largo, muy profundo, muy profundo. Y nosotros que estamos acostumbrados a todo conceptualizarlo y llevarlo siempre a la mente lógica, a veces resulta difícil abrirnos a otra forma, ¿no? A otro camino, a otro sendero. Pero bueno, esta es la invitación que nos hace el gran maestro Achan Sumedho.
Los veo que han quedado perplejos. Traté de conseguir imágenes lo más asociativas al texto que estaba leyendo. No sé si ayudaron, pero bueno. Querido Fernando, adelante por favor. Bueno, eh, realmente muy profundo, con mucho contenido del inicio al final. Este, Me voy a quedar con para resumir lo que inicialmente me costaba, digamos, dentro de lo que es todo este camino, eh, de entender con la profundidad que en la medida que vamos caminando y vamos recibiendo todo este conocimiento, este, de las cosas son como son, que pareciera una frase muy sencilla, pero en esa simplicidad de las cosas son como son, tiene esa profundidad de todo el contenido, en mi concepto que está vertido. Y de entender de que no es una frase conformista de simplemente de contemplar que algo es así y simplemente es así, sino la aceptación intrínseca que tiene cada experiencia en la cual vivimos, en la cual en el día a día y cada uno de nosotros tiene sus retos y tiene sus búsquedas y tiene sus desafíos y dentro de mi concepto de vivir la vida, de intentar dejarlo lo máximo posible en cada una de las cosas que encaramos, que no se trata justamente de ese conformismo budista de que me da igual cualquier cosa, no es así, pero en la medida de que se van dando las cosas y se dan de una manera, las cosas son como son de aprender desde ese camino del medio, de si voy hacia un lado o si voy hacia el otro, sacar ese contenido que nos va enseñando paso a paso, ¿no? Y bueno, y dejarse impregnar por las neblinas de cada pasaje en cada enseñanza, y bueno, para mí es muy grato y los abrazo con el corazón de volver a estar escuchando, realmente muy contento. Muchas gracias. Gracias, querido Fernando. Muchas gracias. Adelante, Carolina. Bueno, me gustó mucho lo fui siguiendo, abrí bueno, no es el PDF, el programa en el que tengo el libro y fui siguiendo la lectura y me fue más fácil. Lo sugiero a quien, y podía ver el afiche de un lado, es más fácil, a veces subrayaba alguna cosa. Eh, es muy buena esta segunda lectura que estoy haciendo porque es muy complejo el material, siento yo. Es muy complejo porque él está tratando de explicar cosas que solo se experimentan. Y eso es muy difícil. Eh, Sentí que pude intuir ciertas cosas esta vez en relación con la lectura que hice hace un par de años, ¿no? Del libro. Quizás porque ya llevo más tiempo sentada dándome contra la pared de la mente, ¿no? Y de entender un poco cómo se anda este camino. Eh, entonces como que puedo ver más, un poquito más, ¿no? De toda esa profundidad que tiene lo que le está planteando. Lo que me llevo de este capítulo por ahora, porque creo que tiene mucho contenido, como dijiste Ricardo al principio, que uno lo vuelve a leer y como que encuentra más y más, eh, es contemplar digamos, la práctica consiste en contemplar para comprender, ¿no? Y eso requiere mucha paciencia, contemplar y comprender la realidad, lo que estamos experimentando, lo que está proponiendo el estado mental que surge, digamos, la reacción que nos provoca, lo que sea que esté sucediendo, contemplar y, y comprender.
Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que lo voy a releer luego. Gracias. Gracias a ti. Me parece fabuloso. Y la otra cosa es que acá nosotros todos somos meros interpretadores de eso, como tú sabiamente decía Carolina. Él trata de describir con palabras y conceptos algo que no es ni de palabras ni de conceptos. Entonces, la limitación que te trae eso mismo, la mente, ¿no? Pero genial esto de comprender, como tú decías, como la base o arranque, ¿no? Así que muchísimas gracias. Hola, Adelante, Olivia. Ah, perdón. No, yo iba a acotar algo, pero no sé, para mí no hay que comprender nada, ¿Está bien? ¿no? O me estoy equivocando, porque comprender siempre lo vamos a comprender desde el intelecto, ¿no? O sea, en teoría como que nos tenemos que deshacer de esas estructuras que tenemos, que queremos intelectualizar todo y racionalizar, y no pasa por ahí, me parece. ¿Sí o no? Ricardo, sí, vos decís que sí. No sé. Bueno, Ah, está. No sé, es como tan rico, hay tanta cosa, pero sí, no sé, no, yo me perdón. quedo con eso. Es eso que decía. O sea, toda, tratamos de que todas las opiniones, Mm, versiones, experiencias son válidas. O sea que cada uno propone cómo lo vive, lo experimenta y Yo todo está digo, bien. es que sí, sí, yo, o sea, yo interpreto por el lado de que en realidad como que el gran trabajo es aceptar de que no tenemos que lograr nada, que en realidad es lo que es, que en realidad, no sé, hay muchísima cosa para desmenuzar y digo, otra cosa que me quedó muy interesante fue lo de usar el sonido del silencio. Eso me pareció espectacular como herramienta, digamos, ¿no? Pero creo que también, o sea, creo que ese tipo de lectura que uno lo puede leer, esto lo leí por segunda vez ahora y como que vas sacando más cosas y creo que cada vez que lo lees vas a sacar algo diferente. Eh, así que, pero bueno, era eso. Está, sí. Gracias, Olivia. Sergio. bueno, buenas noches. Me queda como resonando el texto, ¿no? Y a mí lo que me gustó mucho fue, Se oye raro, Sergio. a ver, ahora, mejor, Eh, Poquito mejor. ahora, hola. Sí, dale, dale, dale. Bueno, que a mí me quedó resonando, como el texto y coincido con lo que han expresado, ¿no? Es muy difícil, poner en palabras lo que es la práctica, ¿no? De hecho, se choca de bruces con lo que es la práctica. O sea, uno tiende a intelectualizarlo y me parece que en la práctica el espacio toma un lugar relevante y yo creo que va por ahí, al menos para mí, ¿no? El tema del espacio. Fíjense que cuando uno habla de la presencia, es el ser en el presente, no es el estar. La presencia es el presente. Y justamente el presente tiene que ver con el espacio. Entonces, a mí lo que me llegó, tuve como un rapto así de iluminación, de decir, bueno, como que lo pude captar así rápidamente con la experiencia, es el espacio, es el lugar donde la conciencia toma presencia, ¿no? Y me gustó mucho eso porque de hecho, cuando uno está respirando conscientemente, está anclando en el espacio, como el árbol del Buda, ¿no? Que echa las raíces, ¿no? O sea, ancla. Y cuando uno está anclado en la presencia, este, al menos es la sensación esa de bienestar y de paz que uno, cuando empieza a respirar, es como que siente esas raíces, ¿no? Que empiezan a penetrar el presente, ¿no? Y me gustó mucho eso del espacio, como crece desde la conciencia y va como un mar abarcando las cosas, pero no yendo de una en una, porque eso genera también la fragmentación. Este, y,
y justamente el espacio es lo que no vemos. Es lo más interesante, ¿no? Cómo miramos las cosas y vemos las cosas en sí mismas, pero no vemos lo que las conecta, ¿no? Entonces yo creo que el espacio, la práctica, la conciencia, cuando el presente ya deja de ser pasado y futuro, ¿no? Es ese espacio que se abre como el aire, que inhalamos y exhalamos, ¿no? Cuando conectamos con ese aire, es como que conectamos con ese espacio, y ese espacio crece también de acuerdo a nuestra experiencia, ¿no? O sea, que eso me encantó. Y bueno, nada, quería dejar la reflexión por ahí. Muchas gracias, Sergito, muy válido. Paula, perdón, antes tenía, perdón, a Carolina que creo que decía algo y enseguida a Paula Jaramillo. Me gustó lo que dijo la persona que habló ahorita sobre el espacio como algo, como lo que contiene todo lo demás, ¿no? Que es un poco, él está hablando todo el tiempo como de esa pantalla, como de la conciencia, pues que es donde surge y cesa todo. Eh, pero yo creo que se refería en relación a responderle a Olivia lo que yo en mi corto entendimiento entiendo que él dice cuando habla de contemplar y comprender, es, es comprender realmente a través de la experiencia, es como que contemplas el sufrimiento y ves que cesa. Pero cuando lo contemplas es que puedes comprender realmente lo que es la cesación. Eso fue lo que yo entendí que quiso decir Allan Sumedo con contemplar el sufrimiento que surge, y si te quedas contemplándolo y no lo resistes, ves que cesa, y al ver que cesa, comprendes realmente, lo integras como una Es experiencia. la aceptación y la integras. Eso, Ahí va. ajá, creo que él se Sí, sí, refiere sí, a sí, eso, sí, pero sí, sí, bueno, sí, sí. habrá que No, seguir tiene trabajando. sentido. Obvio. Estamos en el principio. Muchas gracias. Paula Jaramillo, por favor, bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Ay, bueno. Bueno, qué alegría estar aquí con ustedes. Eh, yo pensaba pues como en lo que Olivia expresaba, porque también siento que a veces cuando nos pasan cosas como difíciles, a veces hay unas palabras, eso como es lo que es y es la realidad y la realidad no se enjuicia, ¿cierto? Y entonces siento que a veces es como si pues todo eso que uno siente cuando vive una situación difícil, entonces uno empieza a rechazar es eso, como lo que uno empieza a sentir con esa situación difícil por pensar que hay la situación es lo que es, más allá de lo que yo pueda sentir. Entonces siento que a veces como que puede haber una interpretación de eso, como que te deshumaniza. Entonces siento que el llamado más bien es eso, como lo que expresaba Carolina en este momento, de aceptar no solo pues esa realidad, pero mientras uno la acepta y va viviendo como todas esas sensaciones que produce una experiencia, es como ir aceptando que eso duele, que eso te puede, sí, como causar un sufrimiento que también es humano. Entonces creo que el llamado también es eso, no solo aceptar, no sé, terminar una relación de alguien con quien quería mucho, duele, sí duele, aquí estoy con ese dolor, mientras creo que como que toda esa etapa de esos sentires viene previo a la aceptación como de esa realidad. Sí, quería expresar eso. Gracias, Paula. Propondría, y en ese sentir de dolores, como decía Paula, tú, es quizá ir un poquito más allá, que es lo que él dice. No estoy yo con el dolor, o sea, pues si no, si hay un intérprete que está haciendo la vivencia, sino que él
trata de sacar el ego, ¿no? No yo, no yo. Y está la experiencia de ese dolor o sentir, sin un intérprete, pues si no la limita, ¿no? Entonces, no identificarse exactamente. No identificarse con eso, sino experimentarlo, vivirlo. Y él dice, recibirlo, aceptarlo y dejar ir, ¿no? Verónica había pedido, gracias. No, no tienes micrófono, querido. Nunca tengo micrófono. Bueno, me resultó sumamente difícil, por más que no es la primera vez que lo leo. Es muy, pero muy, yo creo que da para leerlo un montón de veces, reflexionarlo pero lo que saco de esto es que hay como que descender, deshacerse de lo que tenemos, volver a un estado natural, a una esencia y sacarse el no yo y todas las etiquetas para profundizar en esto. Yo creo que es la única manera que yo lo lograría, por lo menos meterme en el camino. Gracias. Gracias a ti, querido. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer dos últimas intervenciones y vamos a ir cortando por acá. Si alguien quiere... Eva, adelante, por favor, amiga. Bueno, dos cosas que me imprimí el libro, entonces te fui siguiendo la lectura, cosa que me resultó súper lindo, porque si no me hubiese perdido en la cuarta oración. Eh, Me quedo con dos cosas, con eso de observar en la habitación, como decías, lo que hay entre los objetos, eso que ya lo había experimentado algunas veces, esa, esa forma, ¿no? De ver y de reconocer el espacio vacío entre los objetos, es bien interesante. Y, y algo que me llamó la atención, verlo dentro del budismo y que lo trae Allan Sumedo, es la intuición, ¿no? No es, podría decir que es la primera vez que yo escucho a un monje budista hablar o traer la intuición a las enseñanzas. Y me parece bien interesante, acá me quedé con una frase del texto, ¿no? Que dice, podemos realmente confiar la conciencia despierta, un sentido del presente como intuición despierta, como algo para desarrollar y cultivar en la vida. Me parece de re valor, o sea, poder confiar en eso que está en nuestra naturaleza, eh, darle un lugar, un espacio, ser conscientes de eso, ¿no? Así que nada, gracias. Gracias a ti, querido. Los maestros también dicen de que en cada uno de nosotros está el Buda, refiriendo a todo lo que te dice, Eva, ¿no? O sea, es solo limpiar para ver que la budeidad está dentro nuestro, lo inmortal está dentro nuestro. La historia que estamos con el velo, como decía en el libro, ¿no? El velo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte? Bueno, si no hay voluntarios. No, es interesante eso también, me gustó mucho, porque cuando él pregunta dónde está mi madre, ¿no? Es una representación, y justamente la representación es la representación que tenemos en la mente, como la representación del sujeto. Entonces, creo que la intuición invita a lo no nacido, es al darle el espacio para que surja, porque inmediatamente va a decir, va a estar en Stanford, no sé, va a estar en tal lugar, pero eso no existe, eso es mentira, es una representación. Entonces, me parece que la intuición viene a
justamente a sacar esa representación para como darle espacio a lo no nacido, ¿no? Que es, eso es así, ¿no? Como decía, eso es así, la práctica, es el silencio, ¿no? El espacio. El espacio es lo que surge. Eso es lo que me llegó a mí como desde el texto. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Él dice, no lo sé, no lo sé. ¿Dónde está mi madre? No lo sé. Está bueno. Bueno, queridos amigos y amigas, un verdadero placer. Si superamos esto que bien difícil de roer, hay que leerlo como muchos de ustedes decían muchas veces. Cada vez que uno lo lee, encuentra tantas maravillas ahí adentro, tantas joyitas que es como una corona de diamante, así, no esa que robaron en el Louvre, no, pero parecida. Tiene muchísimos diamantes este capítulo. Y bueno, les invito el martes que viene a leer el capítulo número 3. Si lo pueden leer antes, mejor, porque se hace mucho más sabroso. Muchísimas gracias por haber estado, muchas gracias por acompañarnos y deseamos que tengan una muy buena y linda noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, Gracias. abrazo. Chacito. Gracias. Gracias. Mucho para todos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao. Muchas gracias.